que no me conozcáis, soy Leonor Hidalgo, account manager en SolidQ. Y hoy vamos a dedicar una horita a entender o a valorar cuáles son las ventajas o el por qué es interesante dar ese salto, que para unos es un gran salto y para otros son más pasitos pequeños, dar el salto a Azure, la nube de Microsoft, en el entorno de nuestras bases de datos. Allá por 1988, creo recordar, cuando yo era pequeñita, había una película que se llamaba Cortocircuito, en el que muchos de vosotros recordaréis a Johnny 5, aquel robot tan entrañable y tan rico, que siempre estaba con datos, necesito datos, y obtenía y buscaba datos allá por donde iba. Pues Johnny 5 yo creo que fue un visionario. Fue un visionario que ya en aquellos comienzos de ya hablaremos después, cuarta revolución industrial, ya sabía que los datos, el tener muchos datos, el almacenar muchos datos, el recopilar muchos datos, iba a ser el futuro. Y que al fin y al cabo van a ser los datos, son actualmente los datos los que nos llevan a poder evolucionar dentro de nuestras compañías. Para ponernos un poco en situación, ya que he hablado de la cuarta revolución industrial, vamos a entender cuál ha sido la evolución de estas, valga la redundancia, distintas revoluciones y en qué punto estamos actualmente. Allá por 1780 fue cuando se vino a llamar la primera revolución industrial, le dieron por darle ese nombre, en el que pues, los avances en la producción mecánica, la energía hidráulica, el vapor, etcétera, fueron los que impulsaron el avance dentro de la industria. Posteriormente, unos casi 100 años después, ocurrió la que dieron en llamar la segunda revolución industrial. Esta revolución industrial ocurrió gracias por un lado, la aparición de la electricidad, que fue un gran punto de inflexión dentro de lo que era la producción industrial, y los modelos de división del trabajo, lo que es la producción en masa, las cadenas de producción, en las que pues se dio a poder producir más cantidad a más bajo coste, optimizar los recursos humanos, la mano de obra, etc. Otros 100 años después, parece que esto va de 100 años en 100 años, allá por 1970, ocurrió la tercera revolución industrial. Aquí ya se acerca más a lo que nosotros conocemos, ¿vale? Porque entraron a trabajar lo que eran los sistemas de IT, los sistemas informáticos, todos los sistemas electrónicos, que automatizaron de alguna manera y le dieron capacidad de computación a las empresas, de manera que no solo ya era la parte de la producción en masa, sino producción en masa computerizada, seguimiento de los trabajos, etcétera, a través de los sistemas de IT. No han pasado 100 años, sino quizás un poco más, cuando hemos llegado a la que estamos actualmente, la cuarta revolución industrial. En esta revolución industrial en la que nos encontramos inmersos ahora mismo, entraron a jugar los sistemas ciberfísicos, lo que se llaman actualmente las tecnologías 4.0, y el capital de cambio, la moneda con la que las empresas ganan terreno, en este caso son los datos. Esos datos de los que hemos hablado que Johnny 5 buscaba tan desesperadamente allá donde iba, pues son los datos los que han llevado a que las empresas vayan evolucionando en esta cuarta revolución industrial. Como estamos comentando, los datos son ahora el activo empresarial estratégico, son el activo clave dentro de las industrias. Todo lo que sucede en el mundo que nos rodea, cada compra, cada carga, cada envío, cada tweet, cada pulsación de teclas, cada lectura de cualquier sensor, cada interacción con cualquier cliente, todo ello está produciendo datos increíblemente ricos que nos ayudan a crear nuevas experiencias, a crear nuevas eficiencias, a crear nuevos modelos de negocio e incluso nuevos inventos, ¿vale? Este auge de los datos también nos llevan a modificar, inventar, a pensar nuevos productos o nuevos inventos que nos ayuden a desarrollarnos como empresa. La cuestión es que manejar estos volúmenes crecientes de datos es clave, ya que cada día hay más de este tipo de datos. Por ejemplo, los datos que tenéis en pantalla, las consultoras, como por ejemplo IDC, proyecta o deduce que en el universo digital
sea, la cantidad de datos que hay en el universo digital, de aquí en adelante se duplicará cada 2 años. Entre ahora y el 2020 aproximadamente se duplicará cada 2 años. Y allá por el 2020 se alcanzará los 20 zettabytes, con Z, ¿vale?, de datos en el universo digital. Casi nada, unos 20 zettabytes. Y se estima que aproximadamente habrá unos 5,25 gigabytes de datos por cada mujer, hombre o niño que pise la Tierra en el 2020, no solo del hemisferio más industrializado, sino contando todas las personas que poblarán la Tierra allá por el 2020. Conseguir aprovechar estos datos es la herramienta diferenciadora para cualquier empresa, para cualquier negocio. Por ejemplo, volvemos otra vez a las consultoras. IDC estima que las compañías que actualmente son líderes en el uso de los activos de datos obtendrán un beneficio de 1,6 trillones más en valor comercial que aquellos que se han quedado atrás y que no están aprovechando el poder que los datos que pueden obtener les va a dar. Y otra consultora como Gartner, por ejemplo, predice que para 2020, seguimos en esa fecha clave, el 10% de las organizaciones tendrá una unidad de negocio altamente rentable específicamente para la producción y comercialización de los datos. Es decir, estamos cada vez teniendo más la tendencia de que las compañías, las empresas que se dedican a cosas muy variopintas, compañías de teléfono, otro tipo de compañías, más que en los activos del producto que desarrollan o el servicio que desarrollan, están encontrando oportunidades de negocios en manejar los datos que están obteniendo. Por ejemplo, una compañía, por ejemplo, de telefonía, no es de extrañar que llegará un momento en el futuro en que en lugar de facturarnos por el consumo que hagamos de nuestros teléfonos, nuestras líneas, etcétera, obtengan sus beneficios rentabilizando los datos que obtienen a través de nuestras líneas de teléfono, nuestro posicionamiento de GPS, allá donde nos encontremos, ¿vale? Otras compañías, pues no sé, compañías de seguros, compañías bancarias, van a ser capaces de, con los datos que obtienen de nosotros, hablaremos luego del GDPR, con los datos que obtienen de nosotros, poder sacar partido a esa información y poder obtener beneficios sabiendo cómo comercializar o cómo transformar esos datos en negocio. No es nuevo el tema de la nube. De hecho, en los últimos años hemos visto un crecimiento explosivo en el uso de la nube pública en general. Si bien es cierto que la mayoría de esa adopción inicial fue vista por las startups, por pequeñas organizaciones, ¿vale?, que en unos inicios, para no gastar en grandes inversiones en hardware, han aprovechado los beneficios de la nube. Pero actualmente la mayor parte del nuevo crecimiento proviene de organizaciones más grandes, que son las que están adoptando la nube pública. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué es esa adopción de la nube a un ritmo tan feroz, tan galopante? Pues hay tres factores fundamentales que afectan a los negocios de cara a dar ese salto a la nube pública. Primero, la velocidad. Con la nube, la adquisición y aprovisionamiento de servidores o de infraestructura se realiza en cuestión de minutos, ¿vale?, en lugar de los días o semanas en los que estábamos habituados cuando trabajábamos con toda nuestra tecnología en nuestros CPU. Yo, por ejemplo, ahora preguntara si alguien ha configurado un clúster Hadoop localmente, por ejemplo, y me dijeseis alguno que sí, si os pregunto cuánto tiempo tardasteis en configurar ese clúster de Hadoop, probablemente que me diríais que entre aproximadamente 1 y 3 meses de tiempo son los que en media habréis gastado, por ejemplo, en configurar un clúster Hadoop. Pues si lo quisiéramos hacer en la nube, nos llevaría aproximadamente, si no hay ningún otro problema anexo, aproximadamente unos 10 minutos. Con lo cual, teniendo en cuenta estos tiempos, reducir el tiempo de desarrollo y en la puesta en el mercado, el time to market de cualquier tecnología, se convierte en algo muchísimo más ágil y podemos atender más rápidamente las necesidades de las distintas unidades de negocio dentro de nuestras compañías. Luego, aparte, la nube nos permite también abrazar y permitir innovaciones más rápidas con tecnologías de las que a lo mejor no disponemos dentro de nuestros entornos. El segundo punto a tener en cuenta
para entender el por qué este ritmo tan feroz en adquirir la nube es la escalabilidad. La nube nos brinda un conjunto casi infinito de recursos informáticos y un conjunto de aplicaciones a nivel global, a nivel masivo, que pueden además ampliarse y reducirse fácilmente dependiendo de la demanda que yo necesite. Eso significa que nunca jamás tendré que preocuparme, por ejemplo, sin quedarme sin capacidad o no me tengo que preocupar de aprovisionar en exceso mis entornos. No tengo que gastarme el dinero en hierro, en hardware, como para suponer que tenga que aprovisionar un pico de necesidad que pueda tener. Imaginaos, por ejemplo, cualquier empresa de recogida de llamadas telefónicas, el típico 11811 o llamadas o empresas de este tipo, o empresas, por ejemplo, de reserva de billetes o de reserva de viajes, en los que realmente sus picos de demanda son en meses concretos, incluso en semanas concretas. Entonces, tener que aprovisionar todo un entorno de hardware para poder trabajar en únicamente esos picos de demanda supone un coste añadido que de esta manera pues nos estamos evitando. Y esto nos lleva a la tercera ventaja, que es la economía. Aunque una solución local para la administración, si bien una solución local para la administración y análisis de Big Data, por ejemplo, es teóricamente posible, tendríamos que invertir en su infraestructura una cantidad de dinero que generalmente es prohibitivo en términos de costo para la mayoría de las empresas. Sin embargo, si pagamos solo por lo que usamos, pues sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, se convierte en algo bastante más fácil. Para hacer un pequeño inciso en cuanto a lo que es el tiempo de adaptación en las tecnologías, en las últimas revoluciones industriales, en las revoluciones pasadas, para que veáis qué significa esta gráfica, las empresas tuvieron muchos años, incluso décadas, para poder adaptarse a los cambios que esas revoluciones habían traído. Hoy en día ese ya no es el caso. Últimamente el indicador de cómo de rápido están cambiando los países, por ejemplo, es la longevidad de las empresas del Fortune 500. Como veis en este esquema, hace como unos casi 100 años, la vida media de las empresas, cuando se iban adaptando a las nuevas revoluciones, a las revoluciones que iban llegando, era aproximadamente de unos 67 años. Es decir, las empresas que conseguían adaptarse a esos cambios tenían un tiempo de vida aproximado de unos 67 años. Ese tiempo de vida ha ido decreciendo a lo largo de los años, hasta llegar, por ejemplo, hace un par de años, hace unos 15 años, en el que el tiempo de vida de las empresas se reduce a 15 años aproximadamente. Y se estima que en el 2020 aún siga decreciendo. Y que incluso, por ejemplo, el 25% de las empresas de las que existen hoy dejen de existir. Esto quiere decir que las empresas tienen cada vez menos tiempo para poder ir adaptándose a los cambios que vienen. Y esto es la ley del más fuerte, es adaptarte o morir o desaparecer en este caso. Por consiguiente, poder adaptarse y subirse al carro de esas nuevas tecnologías que nos van ofreciendo son parte fundamental en la capacidad de poder continuar dentro del mercado. Bueno, pues Microsoft, para poder dar este salto a la nube pública, cuyas razones ya hemos visto antes, el por qué debemos adaptarnos a estas nuevas tecnologías, Microsoft ha desarrollado Azure, ¿vale?, que ya lleva bastantes años entre nosotros, que es la nube pública de Microsoft, en la que ha pensado en cuáles son los pilares fundamentales para poder dar una mejor respuesta a los distintos negocios, ¿vale?, todo lo que es el entorno empresarial. En este punto ha apoyado toda su infraestructura de nube pública, sea Azure o su entorno de Office 365, en tres pilares fundamentales: en la productividad, con herramientas o con tecnologías como Office 365, en las aplicaciones de negocio, obviamente dicho en el core de negocio con Microsoft Dynamics, o en lo que es la plataforma de datos o plataforma
con todo el entorno de Microsoft Azure y SQL Server. ¿Por qué Microsoft Azure? Pues bueno, vamos a ver 4 pilares que representan la principal propuesta de valor para lo que diferencia Azure de la competencia en cuanto a la visión que Microsoft da. Por un lado, Azure es una nube productiva. Por otro lado, Azure es una nube híbrida, una nube inteligente y una nube confiante. En el entorno productivo vamos a conseguir obtener una productividad para el desarrollador incomparable con todas las herramientas integradas desde DevOps hasta dispositivos móviles, hasta informática, incluso sin servidores. En el entorno híbrido, desarrolla y despliega, puedes desarrollar y desplegar en el entorno que quieras. En el entorno de nube, en el entorno de on-premise, dentro de tus CPDs o incluso un entorno totalmente público. La nube híbrida que presenta Azure es una de las más consistentes del mercado, que ahora veremos un poco por qué. Creamos una nube inteligente, una nube en la que puedes crear aplicaciones inteligentes que se basen en datos, que vaya rápidamente del concepto al lanzamiento, es decir, que tú puedas desarrollar cualquier tipo de negocio, de modelado inteligente y poder estar utilizándolo con los servicios de datos que vamos a encontrar en Azure. Luego también veremos algunos. Desde por ejemplo, el reconocimiento de imágenes hasta la utilización de bots sin tener que hacer grandes desarrollos dentro de nuestras organizaciones porque ya Azure nos lo presenta. Luego, por supuesto, y hoy en día creo que es un punto muy importante, es una nube de confianza. Desde las startups, los gobiernos, el 90% de las Fortune 500 confían ya en la nube de Microsoft, tanto en temas de seguridad como de privacidad como de transparencia. Y además es una de las nubes, o la nube quizás, que mayor cobertura de cumplimiento da en cualquier entorno y en cualquier país. Desglosando un poquito los 4 pilares que acabamos de ver en cuanto a la productividad, la herramienta que para los desarrolladores se integra en Microsoft Azure, Visual Studio, es una de las herramientas más profundamente integradas dentro de la nube. Azure además tiene herramientas de primer nivel para desarrolladores que hasta ahora, por lo menos lo que conocemos nosotros, están encantados porque les ayudan a ser más eficientes. También tienen soporte para servicios, microservicios, servidores sin servidor, que están estrechamente integrados dentro de Visual Studio. En el entorno de la nube híbrida, la estrategia híbrida de Microsoft se basa en un continuo crecimiento de todas las capacidades. No se trata solo de una plataforma híbrida, sino que es una plataforma en la que podemos trabajar en los dos entornos. Por ejemplo, si vemos la diapositiva, vemos que podemos relacionar el mundo del directorio activo dentro de on-premise con el directorio activo dentro de la nube. Son perfectamente compatibles. De hecho, tendremos un único directorio activo con el que trabajar en los dos entornos. Podemos trabajar en plataforma de datos dentro de nuestro entorno y con plataforma de datos dentro de Azure y estar relacionadas las dos, ¿vale? Haciendo una plataforma de datos conjunta, totalmente híbrida. El mismo entorno en la parte de desarrollo y el mismo entorno en la parte de seguridad y gestión. El tercer pilar del que hemos hablado relativo a la plataforma de Azure es que con Azure podemos tener una nube inteligente. Además de tener las herramientas de datos empresariales locales tradicionales, como puede ser SQL Server, Azure nos proporciona unos servicios SQL que conectan con los datos al servicio de inteligencia artificial, de todo el entorno de lo que es la inteligencia. Esto nos permite a todas las organizaciones la adopción rápida de las tecnologías, como por ejemplo la implementación de aplicaciones móviles globales que se integren con todos los servicios, por ejemplo, de reconocimiento facial. Tener esta facilidad de integración nos va a permitir, por ejemplo, que cualquier persona pueda crear soluciones, como por ejemplo como las de reconocimiento facial y demás, usando las tecnologías de las que nos va a proveer el entorno de Azure.
Podemos tener desde bots, servicios cognitivos. Básicamente lo que vamos a hacer es cambiar la forma de poder analizar los datos de una forma rápida y sacar toda la inteligencia que vamos a necesitar de ellos sin tener que hacer un gran desembolso económico inicialmente para poder adquirir en local todas esas tecnologías. El cuarto pilar, importante, por supuesto, para unas empresas más que para otras, pero en general Microsoft entiende que es un pilar muy importante a tener en cuenta, es que sea una nube confiable. ¿Vale? Es el cumplimiento de todas las normativas de seguridad y de confianza, son algo que no es nuevo para Microsoft, ¿vale? De hecho son líderes en ese aspecto, porque ayudan a establecer todos los estándares para, en general, las organizaciones mundiales. Un poco en la pantalla tenéis alguna una muestra de las certificaciones de cumplimiento que actualmente tiene Microsoft. Y yo creo que en la mente de todos ahora mismo tenemos el archiconocido GDPR que se nos viene encima, allá por mayo, vamos a estar ya en ello. Y, por ejemplo, Microsoft ha dedicado muchos esfuerzos y los está dedicando en este momento, ayudando a sus partners a poder llegar a los clientes para los temas de GDPR. Microsoft ha puesto muchos esfuerzos en que en su nube, en Azure, todos sus entornos tipo Azure Database, etcétera, cumplan ya y tengas todas las especificaciones necesarias para poder cumplir con el GDPR. En entornos, por ejemplo, como IaaS, que hablaremos un poquito de ellos, sí que dentro de lo que es la infraestructura que a ellos les corresponde, ya las herramientas necesarias para el GDPR, y para aquello que se escapa a lo que es Azure, sino más bien al gobierno de esos entornos de bases de datos, está formando y está ayudando a sus distintos partners, entre otros, por ejemplo, estamos nosotros, a poder ofrecer servicios de consultoría a los clientes para asegurar que cumplan el GDPR, dónde tienen que cumplirlo, cómo tienen que cumplirlo y darles las herramientas para que puedan cumplirlo. Nosotros, por ejemplo, en SolidQ tenemos un servicio de consultoría pensado para vosotros, para los clientes, en lo que es el entorno de bases de datos SQL Server, que puede ser ampliable a otros entornos, para que veáis en qué punto del cumplimiento estáis, veáis en qué falla vuestro cumplimiento y cuáles son los puntos a seguir que tenéis que cumplimentar, que tenéis que llevar a cabo para poder cumplir con esta nueva normativa que se pondrá en vigor en el mes de mayo. Otra de los grandes beneficios que tenemos con Azure, con la nube pública de Microsoft, es que Azure continúa expandiéndose. ¿Vale? Su infraestructura se despliega a lo largo de todo el mundo. De hecho, Microsoft es el primer proveedor de servicios en la nube que ha puesto, por ejemplo, centros en Sudáfrica. Y se extiende ya por 42 regiones actualmente, no sé si habían ampliado alguna últimamente, por 42 regiones, que son más de las que, por ejemplo, Amazon y Google suman entre los dos. El enfoque que Microsoft está dando a lo que es la nube pública es diferente a lo que otros entornos están dando, ya que ellos consideran que es importante para los clientes, donde allí los incluimos también nosotros, SolidQ como empresa, es importante para los clientes, para las empresas que trabajan con ellos, en poder disponer de los datos dentro de su región, tenerla cerca de los empleados, cerca de sus clientes, para tener una capacidad única de manejo de datos e incluso para cumplir en algunos casos las normativas específicas de cada región o de cada país. Dándonos también además la posibilidad no solo de tenerlas en nuestro propio país, sino poder tener temas de seguridad o por temas de normativa internas de la empresa, de tener réplicas o servicios de backup de esos entornos que tenemos en otras regiones. ¿Vale? En ocasiones sí que nos han pedido, pues, por temas de seguridad, tener los datos desplegados en distintas regiones, pues, porque así lo piden dentro de las compañías. Vamos a ir viendo un poco un desglose en el entorno de bases de datos, en el entorno de datos y de ese análisis que podemos hacer con todos los datos que tenemos, qué es lo que nos va ofreciendo Azure, qué es lo que nos ofrece esta nube de Microsoft. Estas es un poco las opciones que tenemos cuando trabajamos. Vamos a hablar ahora mismo solamente de bases de datos, como tal, aquellos sitios donde tenemos nuestros datos almacenados, SQL Server, porque estamos hablando de tecnología Microsoft. Estas son las 4 formas en las que nosotros podemos trabajar con nuestras bases de datos. Tenerla 100% en un entorno físico, en nuestros servidores. Podemos tenerlos en un entorno virtual, pero siempre trabajando dentro de nuestros CPDs,
Esto ha sido con lo que habitualmente hemos trabajado siempre hasta ahora, entornos 100% físicos, ya sean virtuales pero dentro de nuestros entornos empresariales. Y los dos entornos en los que Azure nos puede ayudar, en los que además podemos obtener todas estas ventajas de las que hemos hablado hasta ahora, es poder tener una infraestructura como servicio, el que ya conocemos como IaaS, en el que en este caso Microsoft lo que nos va a dar dentro de Azure es una máquina virtual en la que nos provee del sistema operativo y de toda el hierro, por decirlo así, que necesitaríamos para trabajar, y nosotros como empresa, como usuarios, lo que vamos a proveer es la infraestructura de SQL Server, o sea, la herramienta como tal, su instalación, su configuración y su gobernanza y su mantenimiento. ¿Vale? Vamos a trabajar, nosotros vamos a dar la parte operativa del SQL Server y Microsoft nos proporciona toda la infraestructura de sistema operativo y la infraestructura de lo que se necesita por debajo. En este sentido, con este tipo de formato de trabajar en Azure, nosotros vamos a tener que dar más parte de administración, pero vamos a tener también más gobierno sobre todo lo que estamos haciendo dentro de esa base de datos. Hablando, por ejemplo, del GDPR que acabamos de hablar, por ejemplo, en este entorno, Microsoft nos aseguraría el cumplimiento del GDPR dentro de lo que es la máquina virtual, el sistema operativo, pero el asegurarnos del cumplimiento del GDPR dentro de los datos que se encuentran de SQL Server en esa infraestructura IA, deberíamos ser nosotros los responsables, ¿vale? Y la cuarta forma en la que podemos trabajar en la nube pública, en este caso con nuestros datos, es usar lo que es la plataforma como servicio. Microsoft dispone de Azure SQL Database, que es un entorno de base de datos 100% gestionado por Microsoft en pago por uso, donde nosotros únicamente nos tendríamos que preocupar de subir nuestros datos y conectar nuestras aplicaciones. Todo el tema de administración, backup, etcétera, de esas bases de datos, incluso el escalado y el disaster recovery, correría por cuenta de Microsoft. Incluso el tema del GDPR también lo gestionan ellos a través de todo lo que han desarrollado dentro de Azure. Si en lugar de hablar de almacenamiento de datos puros y duros, queremos hablar también del tratamiento de los datos, es decir, de lo que hemos hablado antes, de poder sacar toda la información necesaria a esos datos con los que estamos trabajando, estamos metiéndonos ya en el entorno de la analítica. En Azure tenemos o disponemos de la Cortana Intelligence Suite, que es la oferta analítica avanzada, inteligente, de Big Data, totalmente gestionada por Microsoft y que se encuentra en la nube pública. Está diseñada para ayudarnos a transformar nuestros datos y convertir los datos en acciones inteligentes. La Cortana Suite es un conjunto completo que reúne tecnologías de todo tipo de Microsoft, que nos proporciona una implantación rápida y flexible en pago por uso, ¿vale? Es pago mensual, pues para poder, lo que hemos comentado antes, para poder reducir todos los desafíos, el tiempo y el costo que nos supondría poder desarrollar una herramienta de inteligencia, de analítica avanzada dentro de nuestra propia infraestructura, dentro de nuestras empresas. Por ejemplo, Cortana nos permite beneficiarnos de la nube inteligente, como la llama Microsoft, poder trabajar con un análisis avanzado de datos que abarca todo lo que es la plataforma en la nube que utiliza Microsoft, con servicios muy básicos, muy fáciles de usar, más que básicos, muy fáciles de usar, que se integran ya con toda la infraestructura existente que está dentro de Azure, además de con la infraestructura que tengamos nosotros dentro de nuestras corporaciones, ¿vale? Si analizamos un poquito más qué es lo que tenemos dentro de esa suite, que como podéis ver en este entorno se basa pues en lo que se basa cualquier entorno de analítica predictiva, tener una serie de datos en sus orígenes que yo quiero obtener de alguna manera, traérmelos, hacerles así como en una costelera X cosas, que ahora vemos todo lo que le podemos hacer, X cosas para obtener inteligencia de ellos, para obtener beneficio para mi negocio de ellos,
y ese beneficio o esa inteligencia que obtengo, poder repartirlo a la gente a través de aplicaciones o a través de sistemas optimizados. Todo ello para obtener un beneficio empresarial para mi compañía. Si desglosamos un poquito lo que vamos a tener dentro de la suite Cortana, vemos que tenemos cuatro pilares de trabajo. Por un lado, bueno, obviamente en cada extremo, como ya hemos comentado antes, vamos a tener los orígenes de datos y en el otro extremo los consumidores de esa inteligencia que vamos a sacar de ella. Vamos a tener cuatro pilares. Por un lado, las herramientas que Cortana me va a proveer para poder obtener la información de las distintas fuentes para el entorno que quiera. Si quiero trabajar en Machine Learning, si quiero trabajar en entornos de Big Data, si quiero trabajar en entornos de IoT, pues tengo, por ejemplo, Data Factory, Data Catalog o Event Hubs. Si lo que quiero posteriormente a recoger la información, obviamente no la voy a dejar flotando en el hiperespacio, la tendré que almacenar en un sitio. Pues dentro de la suite Cortana vamos a tener herramientas también para almacenar esa información, como los Data Lake o SQL Data Warehouse, donde voy a poder almacenar toda esta información. Si después de almacenarla, obviamente estamos hablando de una suite pensada para la inteligencia de negocio, obviamente voy a tener que modelarla, que sacarle ese jugo para poder obtener la inteligencia que yo necesito. Cortana nos provee de herramientas como Machine Learning, Data Lake Analytics, HD Insight, que como sabéis es la suscripción de Hadoop de Microsoft, o Stream Analytics, por ejemplo. Y toda esta tecnología, al tenerla funcional dentro de la nube pública, lo que me va a evitar es tener que hacer grandes instalaciones y grandes puestas en marcha dentro de mi corporación, amén de todo el hardware que tendría que tener detrás para empezar a trabajar con ello. Además, me va a dar la opción de hacerlo en un chasquido de dedos prácticamente si lo comparamos con el tiempo que me llevaría poder desarrollar estas tecnologías dentro de mis propios CPUs. Y luego, por último, nos da la opción de poder relacionarnos con esta información en la forma o en la manera en la que más nos interese, con los servicios cognitivos, por ejemplo, tener herramientas que sean capaces de reconocer o interactuar con sensaciones, por ejemplo, con expresiones faciales, con tonos de voz, poder tener herramientas que ya nos permiten desarrollar bots, por ejemplo, que puedan interactuar con los usuarios, o incluso la que ya tienen desarrollada dentro de Microsoft, que es la archiconocida Cortana, ¿vale? en la que podemos utilizar para obtener la información de todos estos modelos que hemos hecho. Y, por ejemplo, puedo tener los dashboards o herramientas de visualización que también están en la nube como su herramienta de Power BI. Y a través de todo esto que acabamos de obtener, pues ya podemos trabajar en nuestras empresas como cada uno considere. Podemos dejar la decisión de llevar acciones a cabo a la gente, a las personas, a los decisores de negocio, a quien corresponda, o incluso podemos automatizar estas decisiones. Con toda la parte de la analítica predictiva, con todos estos datos, lo que hemos conseguido es que sean tan fiables las resoluciones que se dan, que podamos incluso automatizar las acciones en función de los resultados de estos análisis. De hecho, hay muchas empresas que ya usan este tipo de automatización. Por ejemplo, hay una muy conocida que es un caso de éxito de Microsoft, en la que, por ejemplo, la empresa de sensores Thyssen, en la que tienen sensores ubicados en sus ascensores que a través de las tecnologías de IoT van recogiendo la información y van haciendo un análisis predictivo complejo pero fácil de implementar con las herramientas de Cortana Suite, en las que son capaces de predecir cuándo se necesita hacer un mantenimiento predictivo, de alguna manera, a los ascensores antes de que estos se estropeen. Hay otras empresas como, por ejemplo, algunas centrales eólicas que tienen ubicados sus molinos en distintas zonas, en las que pueden predecir antes de que se estropee una pala, por ejemplo, una de las hélices, pueden saber cuándo necesitan cambiarlos para así no tener parados un tiempo excesivamente alto una de las palas de los molinos. Y como estas hay muchas otras empresas que ya se han subido al tren de Azure, al tren de utilizar este tipo de tecnología para
para monitorizar y para sacarle partido a sus datos, que ya se están beneficiando de todas las ventajas que les puede dar este tipo de tecnología. Vale, pues para ayudar a todo esto, entendemos que el proceso de decir, vale, muy bien, yo tengo todo mi entorno en on-premise, me quiero ir a la nube, no es trivial, ¿vale? No es hoy llego, mañana me levanto 25 máquinas virtuales, me contrato un machine learning y me pongo a trabajar en la nube. Esto lleva un proceso no solo en la ejecución, sino también entender cómo tenemos que saltar a esa nube y cuál es la mejor manera de hacerlo. Nosotros, por nuestra experiencia, hemos hecho ya muchos desarrollos y muchas migraciones de datos Azure en los dos entornos. Hemos saltado a la nube en entornos puramente relacionales de bases de datos en las que pues, el cliente generalmente suele empezar en montar su respaldo en la nube y finalmente termina llevándoselo todo porque al final ven que el coste y otros parámetros son bastante más interesantes, hasta empresas que han decidido montar todo un entorno analítico en torno a su core de datos, en torno a sus datos, y han decidido montar todo un entorno analítico aprovechando todas las tecnologías que ya tienen disponibles en Azure, que no tienen ni que comprar aparte, ni que implementar, ni que desarrollar. Simplemente tienen que configurar acorde a sus necesidades. Pues con toda esta experiencia nosotros hemos querido realizar vamos a llamarlo un assessment, ¿vale? Digamos, es un estudio y un análisis en el que vamos a ayudar a las compañías a decirles cómo deberían migrar a la nube, qué es lo que pueden migrar a la nube, qué ventajas van a tener frente a lo que tienen actualmente si migran a la nube, y un poco dar las directrices de cómo, el cuándo no, cuando cada uno lo decida, el cómo y de qué manera o qué podemos y qué no podemos llevar a la nube, ¿vale? Así como lanzamiento, de hecho estamos de la mano de Microsoft haciendo una campaña gracias a la cual nos ha permitido abaratar los costes de este tipo de assessment. Hemos lanzado un pequeño proyecto, una campaña con Microsoft para realizar en tan solo 5 días un assessment para poder evaluar la migración a la nube. Básicamente lo que vamos a analizar son las cargas de trabajo, valorar las modificaciones que hay que hacer en la infraestructura respecto a la que hay en Azure con la que teníamos en on-premise, calcular los costes que podrían suponer en cuanto a suscripción de Azure, teniendo en cuenta que es todo pago por uso. Si cambiamos nuestra infraestructura Azure, pues qué máquinas virtuales necesito y de qué capacidad, dónde necesito licencias de SQL Server en pago por uso y de qué tipo. ¿Me salen más rentables aprovechar los beneficios de mi software Azure y hacer la movilidad de licencias, de mis licencias de on-premise a Azure? ¿O me conviene pagarlas en pago por uso? ¿Qué hago con mi entorno de discos? ¿Qué tipo de discos necesito usar? Es un poco valorar qué infraestructura necesitaríamos, establecer los costes y también saber cuánto tiempo nos llevaría realizar esa migración. No solo de lo que es la puesta en marcha de la infraestructura que se necesitaría, sino incluso de la migración de las bases de datos. Nosotros somos especialistas en datos, con lo cual siempre nos orientamos a ellos, sino también determinar cuánto nos costaría una migración de esas bases de datos para adaptarlas al entorno donde queremos trabajar. También tener en cuenta, por ejemplo, la viabilidad de esa migración. No todo es migrable. Y no todo es migrable a cualquier entorno de bases de datos. Hemos hablado antes que tenemos la opción de trabajar en IaaS o trabajar en PaaS con Azure, con Azure Database o con SQL Server, ya sea ediciones estándar o Enterprise, dentro de infraestructura como servicio. SQL Database no puede soportar todo lo que le queramos subir. Pues podemos hacer un análisis de, en función de lo que tengas, saber a qué base de datos puedes ir, teniendo en cuenta de que una necesita más gestión, otra necesita más gestión, pero dentro de lo que es la configuración, pues hay unas que son viables o no. O incluso a ninguna de las dos. Hay entornos que tenemos en on-premise que por las razones que sean no se pueden migrar tal cual a Azure. Y en el caso de que no se puedan migrar tal cual a Azure, también podemos analizar qué cambios habría que realizar en
en los desarrollos que tengamos hechos, en todo el entorno de consultas dentro de las bases de datos, en todo lo que tenemos dentro, qué cambios necesitaríamos realizar para que sea viable esa opción de migración a Azure. En este sentido, podemos dividir este entorno de migración en 3 fases. Con este assessment. En este assessment no realizaremos la migración en sí. Pues básicamente lo que haríamos sería identificar los componentes en una primera fase, pues entrevistándonos con vuestro personal de IT, identificar los distintos subcomponentes del sistema, del entorno, que queráis o que estéis valorando subir a la nube, las infraestructuras, las aplicaciones, todas las cargas de trabajo, el rendimiento, todo lo que tenéis actualmente, habría que analizarlo a través pues, de todos estos pasos que he comentado. En una segunda fase haríamos un análisis de la complejidad del proceso. Pues eso, ver los puntos claves del diseño, de la infraestructura, el objetivo, etcétera. Y ver hasta qué punto sería complejo. Y luego, por la tercera fase, ya la fase final, digamos que la segunda fase sería, junto con la primera, las que más tiempo llevarían. La tercera fase sería una valoración de la información. Se os entregaría un documento, un report, con un plan de proyecto, ¿vale? Plan de proyecto tipo, ajustándose a vuestra necesidad en función de lo que necesitáis migrar. Los costes, tanto de la puesta en marcha como de la migración, como de la suscripción a Azure, y la temporalidad, ¿vale? Con un veredicto sobre su habilidad. Cuánto tiempo tardaríamos y si realmente es viable o no es viable, y hasta qué punto es viable o qué factores necesitarían cambios que incrementarían tanto coste como tiempo. Este assessment ya lo hemos realizado en algunos clientes. Bueno, en nuestra web tenemos muchos casos de éxitos y muchas, no me acuerdo cómo se dice, muchas opiniones de nuestros clientes que han dado ya ese salto a la nube. En su mayoría todos bastante contentos, ¿vale? Una vez que trabajas en Azure ves las opciones que tienes, siempre hay casos excepcionales, como no. Y básicamente todos coinciden en 2 cosas. Por un lado, en la reducción de costes, ¿vale? Esto de que pagues solamente por lo que usas, en entornos, por ejemplo, de desarrollo es un factor muy a tener en cuenta, porque en los entornos de desarrollo tú no tienes por qué tener las máquinas levantadas el 100% del tiempo, con lo cual realmente estás pagando por un tiempo limitado. Además, también existen licencias de evaluación y de prueba en el entorno de Azure que se pueden utilizar de la misma manera que se utilizan en el entorno on-premise. Y luego, por otro lado, el segundo factor que han notado, en el que han notado mejoría, es en el tiempo y en la posibilidad de poder escalar sus aplicaciones sin necesidad de invertir una gran cantidad de tiempo. Han incrementado su tiempo en puesta en marcha de aplicaciones dentro de Azure, han incrementado la posibilidad de escalar de una forma rápida cuando la necesidad del mercado o de su propio negocio así lo ha establecido. De manera que ya solo ganando en coste y ganando en tiempo, han ganado internamente porque sus departamentos han tenido más disponibilidad para poder dedicar el tiempo a otras cosas que a lo mejor son más rentables para la compañía. Y básicamente aquí hacemos un resumen de las ventajas a donde llegaríamos migrando las bases de datos Azure. Es un poco todo lo que he contado anteriormente. Por un lado, ahorrar en costes, por lo que he comentado, pagar solamente por lo que usamos. Por otro lado, proteger los datos con todas las certificaciones que ya hemos hablado que Microsoft tiene y con la seguridad de que Microsoft ya está planteando para Azure la normativa del GDPR, que se nos viene encima. Por otro lado, la opción de escalar según nuestras necesidades, tenemos flexibilidad absoluta. Podemos subir la potencia de los servidores, levantar más máquinas virtuales si así lo necesitamos, tener backup o en la zona en la que necesitemos. Por otro lado, Microsoft en Azure nos garantiza un SLA concreto que por supuesto a veces puede contratar y mover en función de lo que necesitemos y saber que ellos nos proporcionan las réplicas en las ubicaciones, en un mínimo de 3 ubicaciones en función de donde las necesitemos, etcétera. Podemos tener instancias en Azure
allá donde queramos, para que nos aseguren de alguna forma la tranquilidad de que nuestros sistemas van a estar más estables y más disponibles en Azure, que probablemente, no en todos los casos, como lo tenemos en nuestras organizaciones. Y luego, aunque parezca tonto, ahorrar energía. Un CPD pequeñito a lo mejor no gasta mucho, pero si estamos hablando de grandes CPDs, de compañías relativamente grandes en las que necesitamos, aparte de la electricidad que de por sí gastan los servidores, un sistema de refrigeración para todos esos entornos. Necesitamos además también tener personal disponible para poder dar respuesta ante posibles caídas de esas bases de datos o de esos entornos de plataforma de datos, con lo cual de alguna forma ahorramos en energía y también en costes de personal, horas extras, etc. Y básicamente esta es la propuesta inicial de assessment para migrar a Azure que nosotros ofrecemos. También a disposición, porque estamos hablando en esta assessment exclusivamente de lo que es el entorno relacional, también a disposición, porque esto ya viene más a medida, por eso no lo tenemos paquetizado, podemos hacer un análisis de cómo sería la migración a Azure de lo que es la parte del entorno analítico. Si tenemos un BI o estamos pensando en montar un BI en nuestro entorno on-premise, podemos analizar de la misma manera que en este caso, pues qué herramientas necesitaremos para desarrollar ese entorno BI en un entorno Azure, cómo sería la variación de costos si lo hago en el entorno on-premise frente a si lo hago en un entorno Azure, un poco analizar cuáles son las ventajas de hacerlos en un entorno de nube pública como la de Azure. Bueno, en este caso en Azure, que es donde nosotros lo desarrollamos. Y hacer todo este mismo análisis para un entorno analítico. Y si ya estamos seguros, porque ya hemos hecho este análisis, ya nos han explicado cómo podemos hacerlo, de qué manera, cuáles serían nuestros costes, por supuesto, tenemos a vuestra disposición los servicios de ejecución, es decir, realizamos migraciones de los entornos on-premise a Azure de las bases de datos relacionales, ya sea a nivel de producción, a nivel de desarrollo, a nivel de entornos de prueba, desde el momento en dar de alta, desde la parte de dar de alta la infraestructura hasta la propia migración de la base de datos. Y por supuesto tenemos experiencia y hemos desarrollado ya muchísimos proyectos en toda la parte de analítica avanzada, analítica predictiva, BI, entornos de reporting con Power BI en numerosas empresas. Por lo que todos aquellos proyectos que tengáis en mente, que queréis iniciar, para llevar vuestro entorno de desarrollo analítico, de analítica avanzada a la nube, también estamos capacitados y de hecho así lo hacemos muchísimas empresas para poder llevarlos a cabo dentro de Azure.